Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Qué alegría verles a muchos de ustedes. Espero que el Señor les bendiga esta mañana. Estuve preparando este sermón durante la semana y la verdad es que teníamos planificado hoy día conversar sobre el capítulo 5 de los versos del 7 al 12. Pero me pasó algo interesante. Mientras escribía, yo escribo mis sermones en papel y usualmente la predicación de 45 o 50 minutos semanal ocupa más o menos 5 hojas de computador. Y sucedió que iba en el tercer punto del sermón y conté las hojas que llevaba y ya eran 9 ya. Entonces hoy día voy a concederles la gracia de escuchar un sermón en 2 partes, porque si no nos vamos a ir de aquí muy tarde. Porque quiero que respondamos esta pregunta. Y creo que por eso es tan importante y es tan necesario tomarnos el debido tiempo para reflexionar sobre lo que la palabra del Señor hoy día y esta mañana nos quiere decir en este texto en particular. Porque hoy día queremos responder la pregunta: ¿te sientes agobiado? ¿Te has sentido durante este año tal vez agobiado por tus quehaceres, por tus preocupaciones, por las circunstancias de la vida que a veces son difíciles? Creo yo que de una u otra manera y en mayor o menor medida todos podemos sentirnos identificados con esto. Hemos sentido agobio, hemos sentido cansancio, hemos tal vez en algún momento querido tirar la toalla, ¿sí? Pedirle a la vida que se detenga para bajarnos un ratito y descansar, porque parece que avanza muy rápido. Y es por eso que vamos a leer estos versos. Y vamos a trabajarlo solo hasta la mitad. Vamos a leer los versos del 7 al 9. Y vamos a dejar los siguientes versículos para la próxima semana con la segunda parte de este sermón. Entonces, hoy, como es un trecho corto, los traje proyectados para que lo leamos. Y para que usted siga con su vista lo que la palabra del Señor dice. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Yo le traje una imagen para que reflexionemos sobre ella a modo de introducción. ¿Alguna vez usted ha ido a mochilear? Yo no, así que no sé muy bien cómo se hace, pero sí me han contado que es muy entretenido. Y resulta que en alguna de esas conversaciones, alguna persona me dijo que hay que ser muy eficiente en el uso del espacio, porque uno tiene que llevar muchas cosas que son necesarias para el viaje y que las vas a ocupar eventualmente, pero tampoco puedes andar con la casa encima. Tienes que tratar de arreglar todas esas cosas de la forma más eficiente posible para llevarlas en tu mochila. Sin embargo, todas las mochilas tienen una capacidad limitada. Por mucho que usted sea eficiente en ordenar las cosas de su mochila, en algún momento a esa mochila ya no le van a caber más cosas. Y fíjense que así como las mochilas tienen una capacidad limitada, de forma similar, nuestra vida también tiene una capacidad limitada. Solo hay cierta cantidad de cosas que podemos hacer. Solamente tenemos cierta cantidad de tiempo o de energía para invertir. No tenemos tiempo ni energía ilimitada. Siempre hay una cantidad específica o máxima de peso
que podemos poner para cargar. Porque si usted añade cosas a la mochila y añade cosas, tal vez va a llegar un momento en que usted no va a tener la fuerza necesaria para ponérselas sobre el hombro y poder caminar. Porque tenemos capacidad limitada, energía limitada. Y fíjense que los psicólogos plantean que los seres humanos suelen responder de 3 formas al estrés y al agobio. Hay 3 formas en las que usualmente los seres humanos, cuando se sienten estresados, cuando se sienten agobiados por la carga de la vida, reaccionan. Y están acá. Son 3. Algunos luchan, otros temen y otros huyen. Los que luchan son personas que se rebelan a su situación y buscan seguir adelante a cualquier costo. Son personas que tal vez a su mochila ya no les cabe más cosas, pero buscan la manera de arreglárselas y siguen adelante porque se rebelan a su situación y quieren intentarlo y seguir intentándolo, aunque eso incluso atente contra su propia estabilidad o salud. Gente porfiada, ¿sí? Hay gente porfiada en todos lados. Que sigue adelante, que sigue, que no, y que insiste, no, si yo puedo, no, si esto no me la va a ganar, y sigue adelante y sigue adelante. Hay gente que lucha. Y a veces en esa lucha pierden. Y el costo es muy alto para ellos, para sus familias. Hay otras personas que delante de la ansiedad, del agobio, del estrés, se paralizan. ¿Sí? Esta reacción de, como dicen algunos jóvenes, ¿cierto?, de hacerse bolita, ¿no? Como de querer esconderse. De decir, ¿sabes qué? No tengo capacidad de enfrentar esto. Lo único que quiero es estar aquí en mi zona de confort, en mi zona de resguardo, ¿no? Porque son personas que se bloquean delante de estas situaciones. Y por supuesto, usted muy bien sabe que delante de las situaciones de estrés, esas cosas no se resuelven sencillamente aparentando que no existen. Otras personas, delante del estrés, de la ansiedad, del agobio, solemos huir. Personas que se escapan de los problemas para no enfrentarlos. Personas que terminan siendo inubicables porque no quieren hacerse cargo de aquello de lo cual tienen que hacerse cargo. Hay un problema que resolver. Lamentablemente no estoy disponible para resolverlo. Permiso, yo voy a atender otras cosas. Y dejan estas preocupaciones y estas ansiedades latentes. La práctica es como ponerlas debajo de la alfombra, ignorarlas, pero siguen estando ahí y siguen siendo un problema. Entonces, si yo te planteo este escenario hipotético, ¿no?, de hoy día estar enfrentando situaciones de estrés, de ansiedad, de agobio, de angustia, ¿cómo estás reaccionando? ¿Cómo tú estás respondiendo delante de los desafíos que el Señor te está poniendo delante de tu vida? ¿Te rebelas a tu situación y luchas y sigues adelante? ¿Te haces bolita y te paralizas y te bloqueas porque no sabes cómo lidiar con todo? ¿O sencillamente tú huyes y te escapas para no pensar ni enfrentar esta situación? Yo quiero presentarles hoy día una 4ª forma de enfrentar las situaciones difíciles de la vida. Y no es que se me ocurrió a mí, está en la palabra del Señor. Hoy día vamos a hablar específicamente de la fe. La fe como respuesta a nuestros momentos de angustia, a nuestros momentos de estrés, a nuestros momentos de agobio. La fe es la 4ª vía, es la 4ª alternativa que la palabra del Señor hoy día nos presenta para que en base a estos versos que acabamos de leer podamos realmente sobrellevar las cargas saludablemente, cargas que el Señor ha puesto sobre nosotros, porque a Él nada se le escapa de control. Él tiene un diseño perfecto para nuestra vida y un santo propósito. Nada de lo que acontece en su vida está fuera de los márgenes del control divino. Dios es soberano sobre todas las cosas y también sobre su vida. Por lo tanto, sus luchas cotidianas, por lo tanto, la carga que usted lleva, el Señor dijo que usted era capaz de lidiar con ella. Porque la Biblia dijo, nunca pondré delante de ti una situación que yo sé que no eres capaz de lidiar.
Entonces, cuando nos sentimos incapaces, no es porque el Señor se equivocó y me dio más de lo que yo puedo soportar, es porque yo debo aprender a gestionar mis energías y mi capacidad de mejor manera, confiando en el Señor, poniendo mi fe en Él. Y eso es aquello que hoy día Santiago nos quiere enseñar. Porque si nosotros vamos a la época en la que vivía Santiago, recuerden que Santiago era el hermano menor de Jesús. Y él había ya sido llamado a ser parte de los apóstoles, de los discípulos del Señor. Y cuando el Señor Jesús ascendió al cielo y comisionó a sus discípulos a predicar el Evangelio, a ser discípulos a todas las naciones, Santiago fue uno de los apóstoles que se quedó en Jerusalén, atendiendo la iglesia de Jerusalén, junto a otros apóstoles también como Pedro. Y él tuvo un trabajo pastoral muy intenso en lo que era la iglesia de Jerusalén. Y nos dice, no solo la Biblia, sino que también la historia, de que esta iglesia en particular vivió constantemente bajo tremenda angustia y cargas que el Señor imponía sobre ellas. Ellos vivían bajo una presión permanente, porque esta iglesia en Jerusalén, que era una iglesia grande, recuerden que en 2 cultos públicos que hicieron ellos con predicación del apóstol Pedro, se convirtieron 7.000 personas. O sea, era una iglesia realmente que crecía exponencialmente. Y a la medida que más crece la iglesia, más crecen los problemas también. Y ahí tienen que estar los líderes, los apóstoles, tenían que lidiar con toda esta situación. El problema es que la presión sobre la iglesia no solo venía de las dificultades internas, sino que principalmente de la persecución que había sobre ellos por parte de los judíos y del Imperio Romano. Las personas religiosas de la época los estaban atacando, los criticaban, los difamaban. Y esto estaba teniendo tremendas y profundas implicaciones para la vida de las personas que eran miembros de la iglesia de Jerusalén. Porque ellos estaban enfrentando problemas personales, relacionales. Ciertamente eso afectaba su estabilidad emocional, la estabilidad emocional de sus familias. Y podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que los creyentes en aquella época, a causa de la fe, estaban pagando un altísimo precio para seguir a Jesús, en medio de un contexto cultural que les era hostil, porque estaba lleno de personas que se oponían a cómo ellos vivían y a las decisiones que tomaban. Por lo tanto, si usted mira la realidad de aquella época, vemos que en realidad estas dificultades han existido siempre para los creyentes. No somos solo nosotros los que vivimos en la época en donde el agobio y la ansiedad es un problema. Siempre los creyentes han debido enfrentar situaciones hostiles que vienen no solo de cómo lidiamos internamente con nuestras luchas, sino también por las presiones del entorno. Es más, si vamos a la propia experiencia de Santiago, él era un pastor que vivía constantemente bajo presión. Yo hace un par de domingos atrás les conté cómo fue que Santiago murió. Siendo él el pastor de Jerusalén, hubo un complot en la ciudad de Jerusalén contra los creyentes. Y los religiosos de la época se confabularon para hacer un escándalo. Y lo que hicieron fue que tomaron a Santiago, lo llevaron a la parte más alta del templo, allí donde Jesús estuvo también, y lo lanzaron al vacío. Y esto lo hicieron porque no querían que Santiago predicara acerca del Evangelio. No querían que Santiago siguiera adelante con el trabajo que él se había comprometido a hacer, de hacer discípulos y predicar el Evangelio a todas las naciones. Lo peor de todo es que cuando Santiago cae al suelo, él no muere, queda vivo. Y la turba iracunda, al ver que él había sobrevivido a tal caída, no encuentran nada mejor que tomar piedras y palos y terminar de matarlo a piedrazos y golpes. Así fue como murió Santiago, martirizado a causa de la predicación del Evangelio. Por lo tanto, cuando hablamos de presión, cuando hablamos de agobio, cuando hablamos de ansiedad, vemos nosotros la experiencia de nuestros hermanos en aquella época y podemos tal vez de alguna medida sentirnos identificados con aquel contexto. Porque hoy día tal vez son otras las luchas que enfrentamos, pero seguimos sintiéndonos presionados. Y es por eso
que vamos a recordar las palabras de nuestro Señor, que las hemos recordado a lo largo de esta liturgia, que están en Mateo capítulo 11, versículo 28. Nuestro Señor, nuestro Salvador nos dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, porque yo los haré descansar. Si tú hoy día entonces te sientes agobiado, si sientes que tal vez hay estrés en tu corazón, hay oscuridad en tu mente, si tal vez tu situación pareciera que está por encima de los límites que tú crees que tienes, hoy día el Señor Jesucristo te dice que debes venir donde Él y entregarle tu mochila. Esa mochila que tiene una capacidad limitada, ponerla en los hombros de Jesús. Porque finalmente lo que Él hace es ayudarnos a cargar lo que nos toca a nosotros cargar. Por eso la carga se hace más ligera. No es porque el Señor nos ponga aparte y nos diga: ok, ya tú no vas a hacerte cargo de esto, ¿no? Seguimos teniendo problemas, seguimos siendo presionados, seguimos sintiéndonos agobiados por las mismas circunstancias, porque ellas no se resuelven mágicamente. La fe no es una palabra mágica que resuelve automáticamente los problemas. La fe es una herramienta dada por Dios para que gestiones tu vida espiritual a fin de ser ayudado por Dios a enfrentar las situaciones de crisis y de lucha en tu vida. Y el Señor está a tu lado y es aquel que te ayuda a llevar esa carga para que la sientas más ligera, para que la enfrentes sabiendo que no estás solo y que puedes hallar esperanza en Él. Ciertamente Santiago vio esto también en la propia vida de su hermano Jesús. Porque su hermano Jesús llevó sobre sus hombros la carga más pesada que algún ser humano alguna vez había llevar. Por lo tanto, si nos sentimos abrumados, cargados, si estás cansado, exhausto, yo quiero que tú hoy día consideres, hoy día y la próxima semana, 4 cosas que Santiago expone magistralmente en este texto. Hoy día vamos a hablar solo de las primeras 2. Y las puse en forma de pregunta, para que sigamos reflexionando sobre esto que es tan profundo. Y lo primero que yo quiero que tú hoy día consideres es: ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Santiago dice: la cuarta alternativa para enfrentar los tiempos de ansiedad, de angustia y de estrés, el agobio, es la fe. Y por lo tanto nos dice: hermanos, ¿qué debemos tener? Paciencia. Paciencia. ¿Hasta cuándo tengo que ser paciente? Hasta que el Señor venga. La idea principal aquí es que no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos ejercer cierto control sobre lo que ocurre dentro de nosotros mismos. No puedes hacer que desaparezcan todas tus cargas. No puedes hacer que todos tus problemas o agobios de un día para otro se esfumen. Pero lo que sí puedes hacer es que tu corazón esté confiado en el Señor y descanse en Él. Eso sí lo puedes hacer, eso sí lo puedes decidir. Y por lo tanto, cuando hablamos del corazón, hablamos de un tema que para la Biblia es muy importante, porque en la Biblia la palabra corazón aparece más de 600 veces y siempre apunta a aquello que es medular, aquello que es lo más importante en nuestra vida. El corazón es como cuando uno habla del corazón de la sandía, ¿no? Que es como lo más rico, ¿no? Es lo más sustancioso, es lo central. Eso es el corazón en la Biblia, aquello que está en el centro de nuestra vida. Y por lo tanto Santiago nos dice: nuestro corazón debe ser disciplinado. ¿Bajo qué disciplinas? Y primero habla de la disciplina de la paciencia. Tú debes aprender a ser paciente. Ten paciencia. Y los que son impacientes me van a preguntar: ¿hasta cuándo tengo que tener paciencia? Y la Biblia te va a decir: hasta que el Señor regrese. ¿Y cuándo va a regresar el Señor? No lo sabemos. No te puedo dar esa respuesta. Por lo tanto, esta es una vocación para toda la vida. La paciencia como una virtud
que disciplina nuestro corazón para enfrentar con fe los tiempos de angustia. Y aquí yo me puse a pensar un poco en nuestra época. Porque tal vez, a diferencia de la época de Santiago y de la iglesia en Jerusalén, probablemente vivimos en una época que es más impaciente que las anteriores. Y se lo planteo en cuestiones muy cotidianas, ¿no? Hoy día, cuando queremos ir de una ciudad a otra, ocupamos medios de transporte que son rápidos. Nos subimos a un auto. Antes la gente caminaba. Ahora nos subimos a un auto, nos subimos a un avión y cubrimos largas distancias en corto tiempo. Entonces nos acostumbramos cada vez más a obtener las cosas de forma más inmediata. Todo es para hoy día. No solo eso. Hoy día, si queremos comer algo, tal vez si no estamos con mucho tiempo, tomamos algo que esté preparado, congelado por ahí, qué sé yo, y lo metemos al microondas. Y yo estoy seguro que muchos de nosotros, cuando hemos metido algo en el microondas, nos hemos quedado esperando al lado del microondas, ya que se demora esta cuestión en calentarse. Y cuando lo abrimos y empezamos a comer y el centro está frío, sí, uno pasa rabia. Porque nos gustan las cosas que son inmediatas, automáticas. Somos gente que tiene que hoy día adelantar los anuncios en YouTube porque queremos que nos muestren lo que yo quiero ver nomás. Es difícil hoy día explicarle a personas como mi hija, por ejemplo, que antes, si nosotros queríamos ver una película, teníamos que salir de la casa, ir a un local en donde las películas estaban en repisas, tomar la película, arrendarla, llevarla a la casa y recién ahí ponerla para poder ver la película. Qué engorroso era antes la vida, ¿no? ¿Cómo teníamos tiempo para eso? Hoy día tomas el control, abres tu Smart TV, tu aplicación de streaming favorita, ves tu serie o tu película de forma inmediata. Por eso nos hemos acostumbrado y nos hemos tal vez vuelto más impacientes. Tal vez somos las personas más impacientes que han pisado este mundo desde que existe y desde que estamos aquí. Porque incluso es altamente probable que cuando yo les dije que este sermón tenía 5 páginas, ustedes se preguntaron, ¿y cuánto va a durar este sermón? Más o menos lo mismo de siempre, no se preocupen. Porque somos impacientes. De hecho, la Biblia toca este tema varias veces. El propio apóstol Pedro habla de esto, de que podemos vernos frustrados con Dios y pensar que Dios es lento. Y la Biblia dice que Dios no es lento, Dios es paciente. Claro, entonces yo entro en una relación con Dios, busco ayuda en Dios, pero pareciera ser que las cosas no siempre se dan como yo quiero, o en los tiempos que yo quiero, o en la forma que yo espero. Entonces nuestro corazón tiene fácilmente la tentación de caer en la impaciencia y decir, ¿y será que me están escuchando? Porque he insistido mucho con este tema y pareciera ser que no pasa nada. Y nos frustramos, y a veces nos frustramos con nuestras circunstancias y nos frustramos también con Dios. Pero la Biblia te deja muy claro que Dios nunca llega tarde. Solo Él es paciente. Él es paciente. Porque Él sabe cuándo y cómo hacer las cosas. Es por eso que el texto nos dice, miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando nuevamente con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Lo que dice el texto aquí es que nuestra vida es como la agricultura. Vamos a ocupar el mismo ejemplo de Santiago. Las cosas siempre van a crecer según la estación. No hay nada que hacer, no hay nada que tú puedas hacer para que un fruto o una flor aparezca antes de la temporada en que tiene que aparecer.
Dios creó el mundo de tal manera que las cosas siempre crecen en una temporada. Y de hecho hay cosas que no aparecen en todas las temporadas. ¿O alguna vez usted se ha comido una sandía en invierno que no haya estado congelada? Las que vienen desde China probablemente, sí, no son sandías. Las cosas tienen su temporada. Y nosotros somos así también. Imaginemos que nuestra iglesia es como un campo y cada uno de nosotros es un árbol que Dios quiere que dé un buen fruto. Y lo que Dios hace como un agricultor paciente es que Él va a empezar a trabajar en nosotros. Va a haber tiempo en que Él primero nos va a podar, después Él nos va a nutrir, después Él nos va a cuidar, alimentar. Y cuando llegue el tiempo propicio y cuando el Señor haga ese trabajo en nosotros, solo entonces podremos producir frutos. No se puede apresurar el tiempo de la cosecha. No se puede apresurar el tiempo de la cosecha en nuestra propia vida. No se puede decir, quiero madurar instantáneamente. Todo es un proceso. Y así como el Señor es paciente con nosotros, también nosotros deberíamos ser más pacientes con nosotros mismos y con los demás. Y de la paciencia, que no es fácil, porque habemos personas que somos impacientes, el Señor nos dice, yo sé que esto les cuesta. Entonces quiero dejarles un segundo consejo respecto de esto, y que tiene que ver con lo que dice el verso 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Entonces primero nos dijo, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Y ahora nos dice que debemos afirmar nuestros corazones. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Fíjese que en solo estos 2 versículos la palabra paciencia aparece 3 veces. Y siempre está asociada al hecho de esperar que el Señor regrese. Esperar la intervención de nuestro Dios. Entonces, ¿cómo debemos esperar? ¿Cómo debemos nosotros gestionar la paciencia en nuestra vida? Y la Biblia va a responder diciendo, afirma tu corazón, ancla tu corazón. Ancla tu corazón. Ya dijimos, no podemos acelerar los procesos. Y Santiago entonces dice, afirma tu corazón, ánclalo. Anclar el corazón significa tener valor, significa tener resolución, ser perseverante, resistir pacientemente el tiempo en el que el Señor manifieste su verdad y voluntad con nosotros. Tal cual lo hizo con su Hijo Jesucristo mientras Él estaba en medio nuestro. Jesús fue capacitado por el Santo Espíritu para perseverar incluso en tiempos en el que su alma estaba sometida a gran angustia. ¿Recuerda esa oración que él hizo en el Getsemaní, la noche previa a que él fuera juzgado y crucificado? Miren la sinceridad y honestidad de nuestro Señor. Él le dijo a su Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La carga que estaba soportando nuestro Señor en aquel momento era tan intensa que es comprensible que Él en su humanidad, en su humillación quisiera huir, quisiera apartarse de eso. Pero Él tenía el Espíritu Santo y Él sabía y estaba convencido que el Señor tenía un mejor plan y un mejor propósito para su vida. Y Él estuvo dispuesto a someterse a eso, que se haga tu voluntad. Yo esperaré pacientemente que tú intervengas en mi vida y hagas tu voluntad. Porque finalmente lo que vemos en nuestro Señor Jesucristo es que a pesar de la angustia que Él sobrellevaba, Él no tenía un corazón ansioso. El corazón de nuestro Señor jamás fue un corazón triste, porque el corazón ansioso es aquel que ve el futuro sin esperanza.
Y ese es el remedio que nos ofrece hoy día la palabra de Dios para nuestras situaciones. Fíjense que la Biblia suele juntar estos tres conceptos en el Nuevo Testamento. Muchas veces usted a lo largo de todo el Nuevo Testamento va a escuchar la palabra fe, esperanza y amor juntas. Fe, esperanza y amor. Porque tenemos fe en que Dios nos ama. Y eso nos da esperanza para enfrentar nuestro futuro. Un corazón ansioso es un corazón que tal vez tiene fe, pero que no ve el futuro con esperanza. Un corazón ansioso abraza una fe que no tiene esperanza y que no tiene amor. ¿Y sabes en qué te convierte eso? No quiero ofender a nadie con estas palabras, ¿no? Pero si en alguna época de tu vida tú has, por la fe, visto tu futuro sin esperanza y sin amor, eso te ha convertido en un falso profeta. En un falso profeta. ¿Sabes por qué? Porque aquellas personas que padecen de ansiedad suelen llenar su mente de aquellas cosas que no pueden controlar con escenarios. ¿Y sabes lo que pasa con esos escenarios? Que esos escenarios siempre son los peores. Y es por eso que se angustian. Porque se angustian por cosas que tal vez ni siquiera van a suceder. Cosas que tal vez ni siquiera se van a manifestar en su vida. Se angustian previamente porque dicen probablemente esto va a ocurrir. Y puede que ni ocurra. Puede que eso ni siquiera pase en tu vida. Pero aún así es tan real que agobia tu corazón. Y te hace entrar en un proceso de ansiedad, de depresión. Clínicamente hablando, eso es la depresión. No ver la esperanza es ver el futuro sin esa esperanza. Y lamentablemente, este corazón ansioso comienza a manifestar pensamientos acelerados. Y es por eso que las personas empiezan a tener dificultades para dormir. Porque piensan y piensan y va a pasar esto, y si pasa esto va a pasar esto otro, y voy a resolver esto, y después voy a tener que ir para allá, y todo se va a enredar, y no conciliamos el sueño porque tenemos miles de escenarios posibles que resolver. Como consecuencia, esas personas probablemente se automedican, muchas veces con cafeína o carbohidratos simples. Empiezan a comer mal, a deshora. Lo que se llaman los ataques de ansiedad. ¿Ha tenido alguna vez usted un ataque de ansiedad? Que es comer y tomar algo que pueda satisfacer ese vacío interior. Esto es muy real. Esto es muy práctico, muy cotidiano. Y la Biblia nos dice que el corazón triste es aquel que vive constantemente a la luz de un funeral. Porque pareciera ser que todo en su vida muere. Pareciera ser que todo en su vida está muriendo. Incluso si está vivo, hay tanta ansiedad o miseria que siempre su corazón va a estar gobernado o por el miedo o por el desánimo. ¿Se ha sentido así alguna vez? ¿Se ha sentido así de agobiado alguna vez? Hermanos, la Biblia no dice que debemos ser siempre personas sonrientes y alegres. Es más, Eclesiastés dice que una cara triste a veces es buena para el corazón, porque Eclesiastés dice que a veces hay tiempo para el duelo, hay tiempo para llorar, hay tiempo para entristecerse. Incluso es más, hay cosas por las que vale la pena llorar, y es por eso que Dios dice que Él llora con los que lloran. Se compadece de los que están tristes en su corazón. Porque Él nos conoce y Él sabe que somos frágiles. Pero también la Biblia nos dice que Él se regocija con los que se regocijan. Y nosotros también deberíamos hacerlo. Pero si tu vida es siempre ansiedad o miseria, entonces nunca vas a poder realmente llegar a abrazar por la fe las promesas que el Señor tiene para ti. Cuando hablamos entonces de anclar el corazón, la Biblia dice, esto es confiar en que Dios me ama. Es tener fe en que Él está trabajando en mí.
Es caminar hacia el futuro con un alto grado de esperanza debido al afecto que Dios siente por nosotros. Y porque Él además nos dijo que perseveraría con nosotros hasta el fin. Dios no te va a dejar a medio camino. Él no te va a dejar botado. Él no va a renunciar a ti. Él va a trabajar contigo, va a perseverar contigo. Aun cuando tú seas una persona rebelde, dura de cerviz, Él va a buscar la forma de llevarte a donde Él quiere que tú estés. Porque Él persevera con sus hijos. Y es por eso que cuando hablamos de nuestros corazones ansiosos, yo me encontré con dos cuestiones prácticas que tal vez nos pueden ayudar a enfrentar esto. Porque una persona siempre va a necesitar un pararrayos. ¿Te ubicas lo que son los pararrayos, no? A propósito de la tormenta que tuvimos hace poco, siempre van a haber tormentas en tu vida. Siempre. Siempre van a caer rayos sobre tu vida. Y lo que tú necesitas es un pararrayos. ¿Qué es un pararrayos? Es una persona en la que tú puedas confiar, con la que puedas hablar, pero no necesariamente es una persona que te va a arreglar los problemas. Es una persona que necesita tener un perfil piadoso, necesita ser una persona humilde, una persona servicial, con la que tú puedas compartir tus cargas. Porque si hay algo, queridos hermanos, por favor, pongan mucha atención a esto. Si hay algo peor que sufrir, es tener que sufrir solo. Y lamentablemente hay personas que eligen sufrir solos. Porque su situación tal vez los empuja a eso. Y es por eso que tenemos que estar atentos en la comunidad cristiana y ser sensibles los unos con los otros para apoyarnos en estas materias. Porque tal vez muchos de nosotros aquí podemos estar atravesando hoy día mismo situaciones de agobio y de angustia. Tal vez hoy día mismo hay personas que están cayendo en la rodada de la depresión y que se están aislando y que no están encontrando esperanza para su futuro. Y somos como comunidad de creyentes un camino para que aquella fe que hay en nuestro corazón pueda brillar en fe y esperanza. Por eso la Biblia dice que debemos amarnos los unos a los otros y ser sensibles a lo que pasa con nuestro hermano que está al lado. Necesitamos siempre una válvula de escape, porque nuestra vida es así. Cuando las cargas se apoderan de nosotros, cuando hay mucho peso, cuando hay mucha presión que se acumula en nuestro interior, necesitamos encontrar una válvula de escape. Pero estas válvulas, usualmente, las personas cuando se sienten muy agobiadas, muy estresadas, buscan siempre algo que las alivie. Y aquí está el problema, que escogemos malas válvulas de escape. Piense usted qué hace cuando se siente sobrepasado. Cuando las cosas están en un nivel en que usted ya no aguanta más. ¿Qué es lo que usted busca? Algunas personas se automedican con comida. Otros con alcohol. Otros caen en la violencia, en la ira, en los juegos de azar, en una sexualidad desordenada y buscan todo tipo de escenarios en los que no enfrentan los problemas, pero pareciera ser que les pueden poner una pausa. Porque pareciera ser que eso estabiliza sus niveles de estrés y de ansiedad. Pero resulta que cuando pasa el efecto de aquello que tú consumes para olvidarte de tus problemas, ¿qué es lo que te sigue esperando detrás de esa puerta? Tus problemas. Tus cargas siguen estando ahí. Por lo tanto, realmente no son soluciones. Ninguna de ellas puede realmente librarnos de aquella presión. Solo podemos encontrar verdadero alivio cuando buscamos afirmar y anclar nuestro corazón por la fe en nuestro Señor.
Lo que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros es exactamente lo mismo que nosotros vimos que Él hizo con Jesús. Y esto es una de las cosas que a mí me gusta de estos versículos de Santiago, ¿no? Porque Él dice en 2 ocasiones, porque la venida del Señor está cerca. ¿A qué me refiero? A que cuando Santiago dice, afirma tu corazón, sé paciente, lo debemos hacer con la confianza y la certeza de que Jesús va a regresar, de que Él volverá por nosotros. Porque tal vez lo único peor que cualquier cosa por la que podamos estar atravesando es atravesar por esos problemas sin creer que le pertenecemos a Jesús y que Él es un Rey que está por venir a limpiar nuestros ojos de sus lágrimas, a resucitarnos de la muerte para corregir todo lo que está mal y reconciliarnos con Dios. Si no creyésemos eso, entonces nuestra carga siempre sería demasiado pesada para soportarla. Anclar el corazón es confiar en el plan del Señor y en que llegará el minuto en que el Señor regresará y todo aquello por lo que nos afanamos, todo aquello por lo cual nosotros nos desvivimos, entonces estará escondido en la voluntad de nuestro Señor. Y ahí vamos a encontrar descanso. A eso se refiere Jesús cuando dice, vengan a mí y descansen. Vengan a mí y confíen que yo tengo un plan y que yo voy a poner todas las cosas en orden. Debemos cuidar el corazón. Y hay un segundo elemento. De los 4 que vamos a ver solo 2 hoy día, que Santiago vuelve a destacar. Y también se los quiero poner a modo de pregunta. ¿Cómo están tus relaciones? Verso 9. Hermanos, no se quejen unos con otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Cuando estás bajo mucha presión, cuando estás muy agobiado, abrumado y sientes que las situaciones te superan y tu corazón se vuelve ansioso, se entristece, pregunta sincera, ¿tiendes a tener más o menos paciencia con las demás personas? Cuando estás en una situación de altísimo estrés, ¿sueles ser más gentil o menos gentil con la gente que te rodea? Creo que sabemos cuál es la respuesta, ¿no? No nos ponemos más simpáticos. No nos ponemos más alegres. Y aquí Santiago quiere que nos hagamos cargo de eso. Porque cuando estamos ansiosos o afanados o agobiados, nos volvemos más bruscos. Con nuestras palabras, con nuestro tono, nuestra paciencia disminuye. Entonces, cuando se habla de perseverar, de ser pacientes, de firmeza, todo esto se desvanece cuando nuestras relaciones lo que hacen, en vez de ayudarnos a gestionar mejor nuestras dificultades, es añadirnos más carga. Y ese es un gran problema. Porque se trata de ser pacientes con el Señor y también con los demás. Y ocupa acá una palabra interesante. Dice, hermanos, no os quejéis, no se quejen unos con otros. El resultado es que a medida que la presión aumenta en nosotros, a medida que la presión aumenta sobre la iglesia y sobre las personas que la integran, usualmente lo que sucede es que comienzan las murmuraciones, comienzan los problemas, comienzan las desavenencias y las peleas. Lo que ocurre es que las personas caen en este espiral egoísta de, por causa de la situación que están viviendo, justificar el hecho de que todos los demás tienen que ser pacientes conmigo porque no la estoy pasando bien.
Y es sumamente egoísta pensar de esa forma. Es como creer que tu vida es un círculo y que tú estás al centro y que todas las personas, por causa de tu situación de angustia, deben sentir misericordia de ti y aguantarte todas tus tonteras. Y no es así. No tienes ese permiso del Señor de decirle a las demás personas, la estoy pasando mal, así que aguántenme. Porque finalmente lo que haces es echar más carga sobre ti. Porque tus relaciones no son un alivio, no son una válvula de escape saludable. Al contrario, se enrarecen nuestras relaciones y peleamos con el cónyuge, y peleamos con los hijos, y peleamos con los vecinos, y me peleo con el pastor, y todo está mal. Y al final lo único que hago es que todo lo que me rodea es una gran mochila sobre mi corazón. Y no encuentro en ellos esperanza. ¿Y cuál es el resultado natural de eso? Me aíslo. Porque las personas no son una solución, son parte del problema. Déjame decirte que eso parte en tu corazón. Tú eres el problema y tú tienes que cambiar. Porque tú tienes que ser más humilde y confiar en el Señor y ser paciente y no quejarte. Porque si te quejas, acarreas sobre ti condenación. No saben cómo me pega esto a mí. Lo que Santiago dice es que tenemos que crear una cultura en la que ser consciente, todos luchan con cargas. Todos tienen problemas. Todos de una u otra forma viven agobiados. Y tenemos que ser generosos los unos con los otros para ayudarnos y compartir en el caminar de la fe la esperanza de saber que el Señor nos sostiene con su amor. Tenemos que ser pacientes, porque el Señor aún no ha terminado con nosotros. Él sigue trabajando con nosotros. Entonces, el remedio para las quejas es perseverar en las relaciones. Persevera en tus relaciones. Hay un libro que yo estaba leyendo que dice que algunas personas llegan a un punto en su vida en el que sienten como una migraña emocional. ¿Usted ha tenido alguna vez un dolor de cabeza fuerte? Aquellas personas que sufren de migrañas saben que cualquier sonido puede ser absolutamente devastador. Las personas que sufren de migraña saben incluso que la luz puede incrementar ese dolor y se incomodan porque se vuelven personas sensibles. Entonces, a medida que las cargas de la vida se van acumulando sobre nosotros, habrá temporadas en las que tal vez vamos a experimentar una especie de migraña emocional, en donde todo nos va a molestar, en donde todos los estímulos externos, cualquier cosa que me digan, va a generar aún más molestia en mi corazón. Lo que debemos hacer en esos momentos es decirle a las personas que nos rodean, miren, no la estoy pasando bien, tal vez no estoy del mejor humor, tal vez me ponga un poco impaciente, un poco brusco, un poco duro, pero necesitan que con amor ustedes me digan, oye, no vas a llegar a ninguna parte así. Y pareciera ser que estoy escuchando a mi señora cuando me lo dice. Oye, no vas a llegar a ninguna parte así. No vas a arreglar absolutamente nada así. Tenemos que ser como el Señor, lentos para hablar, lentos para la ira. Santiago lo dice incluso en otras partes de su epístola, ¿no? Lentos para hablar, tardos para hablar. Como decir, o sea, en realidad no voy a decir nada ahora porque como no he anclado mi corazón, como no estoy confiando en la verdad y en la voluntad del Señor, entonces es altamente probable que si me hacen hablar ahora, solamente yo me queje. Y eso lo que va a hacer es producir más daño. Lo peor es cuando aquellas cargas de la vida te tienen tan agobiado que respondes de una forma en que creas más conflicto. Y entonces esas relaciones, en vez de ser una válvula de escape, son preocupaciones adicionales que te agobian aún más. Y es un círculo vicioso. Santiago está tratando de enseñarnos algo. Y finalmente él dice, ¿sabes qué? Dios es el juez. Dios es el juez. Porque tienes que saber que no todo lo que está mal va a ser corregido. Van a haber cosas que te van a seguir molestando.
Van a haber cosas que te van a seguir incomodando. No todas las injusticias van a ser corregidas. Incluso no todas las disculpas van a ser aceptadas. No todas las mentiras van a ser desbaratadas en esta vida. Pero nuevamente Santiago nos dice, ¿cómo anclamos el corazón y dejamos de murmurar los unos con los otros? Confía en que Jesús viene y cuando Él venga juzgará todas las cosas y pondrá todas las cosas en orden y expondrá toda injusticia y corrupción para que nuestro corazón pueda descansar. Él se encarga de eso, no nosotros. Por eso insiste Santiago, paciencia. Firmeza, hay que esperar, hay que resistir, hay que tolerar. Y por supuesto, no es que esté bien ser pasivos delante de la injusticia, sino que es encomendarnos al juez que hará que todas las cosas estén bien en el momento en que tengan que estarlo. Anclar el corazón, afirmar el corazón en la fe que ve el futuro con esperanza y con amor. Así que quiero dejarte con dos cosas para que durante esta semana tú puedas pensar, puedas practicar y te puedas preparar para la segunda parte de este sermón que va a continuar la próxima semana. Primero, la ansiedad siempre ha sido una condición subyacente de la naturaleza humana. Hoy día no somos más ansiosos que antes. Somos igual de ansiosos. ¿En qué estás confiando? ¿En qué tú estás confiando para lidiar con tus momentos de agobio, de estrés y de angustia? Santiago te repite, ancla tu corazón con fe a los propósitos de Dios. Y segundo, ¿puedes identificar de qué forma la ansiedad ha dañado tus relaciones? ¿Eres capaz de darte cuenta siquiera de eso? Si tal vez no te has dado cuenta aún, tienes toda la tarde de este día de reposo para pensar en de qué forma mi ansiedad, mi estrés daña a las personas que me rodean, daña mis relaciones, destruye lo que cuesta construir. No permitas que tu egoísmo siga haciendo mella de lo importante, porque lo único que vas a lograr es entrar en un círculo vicioso de autodestrucción. Sé paciente con el Señor y con los demás. Es la única forma en la que vamos a poder lidiar eficientemente y eficazmente con esta enfermedad tan terrible que es la ansiedad, que nubla nuestro corazón y que nos mantiene muchas veces en esclavitud. Mi oración para ti y para mí es que el Señor nos libre de esta condición tan desgraciada, porque es de poca gracia en el corazón de los hombres. Te invito a que inclines tu rostro y me acompañes en la siguiente oración. Amado Dios, yo quiero darte gracias porque tú no omites ningún tema en tu palabra. La semana pasada hablábamos de las riquezas, hoy día hablamos de la ansiedad. Tú, Señor, sabes que nuestro corazón se intranquiliza por tantas cosas que incluso a veces no valen la pena. Pero como tú nos conoces, Señor, en tu palabra, tú nos ayudas a encontrar el camino que pueda ayudarnos a confiar más en ti. Y quiero pedirte perdón, Señor. Queremos pedirte perdón si hemos vivido ansiosos. Si tal vez, Señor, delante de los agobios de la vida hemos reaccionado o respondido o tomado decisiones impropias, buscando la solución en lugares en donde necesariamente y realmente no están. Y queremos pedirte, Señor, que ancles nuestro corazón con fe a tus propósitos. Que hoy día mis hermanos que están aquí presentes puedan volver a sus hogares con esta convicción de que tú eres un Dios paciente con nosotros, que persevera con nosotros, que trabaja con nosotros. Y tal vez hoy día no es el tiempo de florecer. Tal vez hoy día, Señor, es el tiempo de cultivar y de profundizar las raíces para que cuando llegue el tiempo realmente podamos dar fruto. Ayúdanos a interpretar cuál es la temporada de cada uno de nosotros, a fin, Señor, de que tú siempre te manifiestes en gracia con cada uno de nosotros.
Y Señor, te ruego que también nos ayudes a ser sensibles delante de las necesidades y agobios de nuestro prójimo, para poder ayudarnos unos a otros a romper estos círculos viciosos en los que nos involucramos, Señor, cuando nuestro corazón no ve más esperanza, cuando empezamos a romper relaciones, cuando empezamos a arruinar nuestras relaciones a causa de nuestra ansiedad, Señor. Líbranos de nosotros mismos, de nuestro egoísmo, y ayúdanos, Señor, a compartir nuestras cargas, no solo contigo, para que así la podamos sentir más ligera, también con nuestro prójimo, Señor. Padre, estas cosas te las expongo y las pongo delante de ti para que las trabajes en cada uno de nosotros, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén.